El valor terapéutico de la abreacción. Comentando en el British Journal of Psychology el artículo de William Brown, The Revival of Emotional Memories and its Therapeutic Value, William McDougall expresa algunas ideas importantes que me gustaría subrayar aquí. Las neurosis que se han producido como consecuencia de la Guerra Mundial, con su etiología esencialmente traumática, han vuelto a plantear la cuestión de la teoría traumática de la neurosis, que durante los años de paz había sido mantenida acertadamente en el segundo plano de la discusión científica, pues su concepción de la etiología neurótica no es adecuada. Los creadores de esta teoría fueron Breuer y Freud. Este último estudió a fondo las neurosis y elaboró así un punto de vista que tenía más en cuenta su origen real, pues en la mayor parte de las neurosis habituales no hay una causa traumática. Para crear la impresión de que la neurosis es causada por un trauma y salvar de ese modo la teoría, hay que dar una prominencia artificial a algunos acontecimientos secundarios y sin importancia. Estos traumas, si no son un mero producto de la fantasía del médico, ni una consecuencia de la condescendencia del paciente, son fenómenos secundarios, el resultado de una actitud que ya es neurótica. Por lo general, la neurosis es un desarrollo patológicamente unilateral de la personalidad, cuyos imperceptibles inicios se remontan a la infancia más temprana. Sería una arbitrariedad pretender decir dónde comienza realmente una neurosis. Buscar la causa determinante en la vida prenatal del paciente, tomando así en consideración la disposición psíquica y física de los padres en la época de la concepción y del embarazo. Esta actitud no parece en absoluto improbable en ciertos casos. Sería más justificable que seleccionar arbitrariamente un punto de origen de la neurosis en la vida individual del paciente. Está claro que al abordar esta cuestión no hay que dejarse influenciar demasiado por la aparición superficial de los síntomas, aunque el paciente y su familia identifiquen la primera manifestación de los síntomas con el estallido de la neurosis. Una investigación rigurosa mostrará casi siempre que mucho tiempo antes de que los síntomas clínicos aparecieran ya había una tendencia mórbida. Estos hechos obvios, que los especialistas conocen hace mucho tiempo, hicieron que la teoría del trauma pasara a segundo plano hasta el instante en que, a consecuencia de la guerra, se produjo una verdadera ríada de neurosis traumáticas. Si dejamos de lado los numerosos casos de neurosis de guerra en que un trauma, un shock violento, se suma a una historia neurótica establecida, nos quedan no pocos casos en que no hay una disposición neurótica o en que ésta es tan insignificante que sin un trauma la neurosis no habría llegado a estallar. Aquí el trauma es algo más que un factor desencadenante. Es causal de la manera de una causa efficiens, sobre todo si tenemos en cuenta la especial atmósfera psíquica del campo de batalla como un factor esencial. Estos casos nos sitúan ante un nuevo problema terapéutico que parece justificar el retorno al método original de Breuer y Freud y a la teoría en que se basa, pues el trauma es o un impacto único, definitivo y violento, o un complejo de ideas y emociones comparable a una herida psíquica. Cualquier cosa que toque a este complejo, aunque solo sea un poco, provoca una reacción vehemente, una auténtica explosión emocional. Por tanto, podríamos entender el trauma como un complejo con una alta carga emocional, y como a primera vista esta carga eficacísima parece ser la causa patológica del trastorno, se postula una terapia que haga posible una descarga completa. Este punto de vista es sencillo y lógico y además parece concordar con el hecho de que la abreacción, es decir, la repetición dramática del momento traumático, su recapitulación emocional durante la vigilia o bajo la hipnosis, tiene a menudo un efecto terapéutico beneficioso. Todos sabemos que el ser humano tiene la necesidad apremiante de contar una y otra vez sus experiencias intensas hasta que pierdan su valor afectivo. De la abundancia del corazón habla la boca, dice un refrán.
Desahogarse debilita poco a poco la afectividad de la experiencia traumática, que de este modo acaba perdiendo su influencia trastornadora. Pero por desgracia esta teoría en apariencia tan clara y sencilla no es más adecuada que muchas otras explicaciones igualmente sencillas y por tanto engañosas, como subraya McDougall, con razón. Las teorías de este tipo tienen que ser defendidas con ferocidad y fanatismo, como si fueran dogmas, pues no se pueden sostener frente a la experiencia. Así pues, McDougall tiene razón cuando dice que en muchísimos casos la abreacción no es solo inútil, sino incluso dañina. Frente a esto, podríamos adoptar la actitud de un teórico ofendido y decir que el método de la abreacción nunca pretendió ser una panacea y que en todos los métodos hay casos que no encajan. Pero yo replicaría que precisamente el estudio cuidadoso de los casos refractarios nos proporciona el conocimiento más esclarecedor de un método o de una teoría, pues revelan con mucha más claridad que los éxitos los puntos débiles de una teoría. Naturalmente esto no pone en cuestión ni la eficacia del método ni su justificación, pero al menos conduce a una corrección de la teoría e indirectamente del método. Por lo tanto, McDougall pone el dedo en la llaga cuando subraya que el factor esencial no es la existencia de un afecto con una carga alta, sino la disociación de la psique, por lo que el principal problema terapéutico no es la abreacción, sino cómo integrar la disociación. Este argumento hace avanzar nuestra discusión y concuerda por completo con nuestra experiencia de que un complejo traumático provoca una disociación de la psique. El complejo no es controlado por la voluntad y por esta razón posee autonomía psíquica. Su autonomía consiste en su capacidad de manifestarse con independencia de la voluntad o incluso en oposición directa a las tendencias conscientes. El complejo se impone tiránicamente a la conciencia. La explosión de un afecto es una invasión completa del individuo, al que asalta como un enemigo o un animal salvaje. He observado muchas veces que el afecto traumático típico es presentado en los sueños como un animal salvaje y peligroso, lo cual es una ilustración imponente de la naturaleza autónoma del afecto traumático cuando se separa de la conciencia. Desde este punto de vista, la abreacción aparece a una luz completamente diferente, como un intento de reintegrar el complejo autónomo, de incorporarlo gradualmente a la conciencia como un contenido aceptado, reviviendo una o varias veces la situación traumática. Pero yo dudo de que la cosa sea tan sencilla y me pregunto si en este proceso no habrá otros factores esenciales, pues hay que subrayar que la mera repetición de la experiencia no posee por sí misma un efecto curativo. La experiencia hay que repetirla en presencia del médico. Si el efecto curativo dependiera únicamente de la repetición de la experiencia, la abreacción la podría llevar a cabo el paciente por sí mismo, como un ejercicio aislado, y no haría falta un objeto humano sobre el que descargar el afecto. Pero la intervención del médico es absolutamente necesaria y es muy fácil ver qué significa para el paciente poder confiar su experiencia a un médico comprensivo. Su conciencia encuentra en el médico un apoyo moral contra el incontrolable afecto de su complejo traumático. El paciente ya no está solo en la lucha contra estas fuerzas elementales, sino que una persona a la que él confía le echa una mano y le proporciona la fuerza moral que necesita para combatir la tiranía de la emoción desenfrenada. De este modo, las energías integradoras de su conciencia se refuerzan hasta que el paciente vuelva a ser capaz de controlar el afecto rebelde. Tal vez se pueda llamar sugestión a esta influencia absolutamente esencial por parte del médico, pero yo preferiría llamarla interés humano y dedicación personal. Esto no es propiedad de un método determinado ni puede llegar a ser un método, sino que se trata de unas cualidades morales que son importantísimas no solo en el caso de la abreacción, sino en todos los métodos de la psicoterapia. La repetición del momento traumático solo es capaz de reintegrar la disociación neurótica si la relación con el médico ha reforzado tanto la personalidad consciente del paciente que éste puede someter conscientemente el complejo autónomo al control de su voluntad.
La abreacción solo tiene valor curativo en estas condiciones, pero esto no depende solo de la descarga de la tensión afectiva, sino en medida mucho mayor, como muestra McDougall, de que la disociación haya sido resuelta exitosamente o no. Por consiguiente, los casos en que la abreacción tiene un resultado negativo aparecen ahora a una luz completamente diferente. En ausencia de las condiciones que acabo de mencionar, la abreacción no basta para resolver la disociación. Si la repetición del trauma no consigue reintegrar el complejo autónomo, la relación con el médico puede incrementar el nivel de la conciencia del paciente hasta el punto de permitirle superar y asimilar el complejo. Pero puede suceder que el paciente oponga una resistencia particularmente obstinada al médico o que el médico no adopte la actitud correcta hacia el paciente. En cualquiera de estos casos, el método de la abreacción se viene abajo. Es evidente que el método catártico de la abreacción tendrá poco éxito con las neurosis cuya causa sea traumática en un grado menor. Ese método no tiene nada que ver con la naturaleza de la neurosis y aplicarlo rígidamente aquí es una ridiculez. Si se obtuviera empero un éxito parcial, no tendría más significado que el éxito de cualquier otro método que tampoco tenga nada que ver con la naturaleza de la neurosis. En estos casos, el éxito se debe a la sugestión. Por lo general, este éxito dura muy poco tiempo y es una casualidad. Su causa principal es siempre la transferencia al médico, la cual se establece sin grandes dificultades si el médico da muestras de creer seriamente en su método. Precisamente porque el método catártico no tiene más que ver con la naturaleza de la neurosis que, por ejemplo, la hipnosis y otros métodos curativos parecidos, salvo unas pocas excepciones en favor del análisis de algunos que ya hace mucho tiempo hemos abandonado. Pues bien, sucede que el punto fuerte del método analítico se encuentra en el mismo lugar que el punto débil del método catártico, en la relación entre el médico y el paciente. No importa que hoy muchos piensen todavía que el análisis consiste básicamente en desenterrar los complejos infantiles más tempranos para cortar el mal de raíz. Eso es simplemente una consecuencia de la vieja teoría del trauma. Estos contenidos históricos solo tienen significado real si se ponen obstáculos a la adaptación del paciente al presente. Explorar cuidadosamente todas las ramificaciones de la fantasía infantil no tiene en sí mucha importancia. El efecto terapéutico procede del esfuerzo del médico para introducirse en la psique del paciente, estableciendo así una relación correcta desde el punto de vista psicológico. La ausencia de esa relación hace sufrir al paciente. El propio Freud ha reconocido hace mucho tiempo que la transferencia es el alfa y omega del psicoanálisis. La transferencia es el intento del paciente de establecer un rapport psicológico con el médico. El paciente necesita esta relación para superar la disociación. Cuanto más débil sea el rapport, es decir, cuanto menos se comprendan el médico y el paciente, tanto más intensamente se fomentará la transferencia y tanto más sexual será su forma. Alcanzar la meta de la adaptación tiene una importancia tan vital para el paciente que la sexualidad interviene como una función de compensación. Su objetivo es consolidar una relación que de ordinario no se puede obtener mediante la comprensión recíproca. Así las cosas, la transferencia puede convertirse en el mayor obstáculo para el éxito del tratamiento. No es sorprendente que las transferencias más sexuales sean especialmente frecuentes cuando el analista se concentra excesivamente en el aspecto sexual, pues en ese caso todos los demás caminos para comprenderse están cerrados. La interpretación exclusivamente sexual de los sueños y de las fantasías es una violación espantosa del material psíquico del paciente. La fantasía infantil sexual no es todo, pues el material contiene también un elemento creativo cuyo propósito es abrir un camino para salir de la neurosis. Esta salida natural está bloqueada ahora. El médico es el único refugio seguro en un desierto de fantasías sexuales, y el paciente no tiene más remedio que abrazarlo
con una transferencia erótica convulsa, a no ser que el paciente, lleno de odio, prefiera romper la relación. En ambos casos el resultado es la desolación espiritual. Esto es lamentable porque evidentemente los psicoanalistas no buscan este triste resultado. Sin embargo, a menudo lo provocan por culpa de su lealtad ciega al dogma de la sexualidad. Desde el punto de vista intelectual, la interpretación sexual es extremadamente sencilla, ya que solo se fija en unos pocos hechos elementales que aparecen en innumerables variaciones. Sabe de antemano cómo acabará la cosa. La frase «nacemos entre heces y orina» es una verdad eterna, pero es una verdad estéril, monótona y sobre todo repugnante. No tiene ningún sentido reducir los esfuerzos más elevados del alma al seno materno. Además, es un grave error técnico que destruye la comprensión psicológica en vez de fomentarla. Los pacientes neuróticos necesitan ese rapport psicológico más que cualquier otra cosa, pues en su estado disociado les ayuda a adaptarse a la psique del médico. Pero no es en absoluto fácil establecer este tipo de relación humana, que solo se puede construir con mucho esfuerzo y una atención escrupulosa. La retirada continua de todas las proyecciones a su origen, y la transferencia está formada por proyecciones. Puede ser muy interesante desde los puntos de vista histórico y científico, pero no crea una actitud adaptada a la vida, sino que frustra todos los intentos del paciente de establecer una relación humana normal al disolverla en sus elementos. Si el paciente consigue empero adaptarse a la vida, habrá sido a costa de muchos valores morales, intelectuales y estéticos cuya desaparición es una grave pérdida para el carácter de una persona. Además, existe el peligro de que el paciente se pierda en cavilaciones sobre el pasado y en lamentos por cosas que ya no tienen remedio. Esto es, la tendencia mórbida, muy extendida entre los neuróticos, a buscar la causa de su inferioridad en la penumbra del pasado. Por ejemplo, en la educación que han recibido, en el carácter de sus padres, etc. Este examen minucioso de los determinantes menores no afectará a la inferioridad actual del paciente, igual que las condiciones sociales actuales no mejorarán si investigamos con el mismo rigor las causas de la guerra mundial. Lo realmente importante es la realización moral de la personalidad entera. De todos modos, sería miope considerar innecesario por principio el análisis reductivo. Esto no sería más inteligente que negar el valor de las investigaciones sobre las causas de la guerra mundial. El médico tiene que profundizar lo más posible en el origen de las neurosis para sentar las bases de la síntesis subsiguiente. La consecuencia del análisis reductivo es que el paciente es privado de su adaptación defectuosa y devuelto a su comienzo. Naturalmente, la psique intenta resarcirse de esta pérdida intensificando su adhesión a un objeto humano. Por lo general ese objeto es el médico, pero a veces es otra persona, como el cónyuge o un amigo, que actúa como un contrapolo del médico. En determinadas circunstancias, esto puede equilibrar una transferencia unilateral, pero también puede ser un obstáculo para el progreso del trabajo. El vínculo intensificado con el médico es una compensación por la actitud defectuosa del paciente hacia la realidad. Es a este vínculo a lo que nos referimos con la palabra transferencia. El fenómeno de la transferencia es un componente inevitable de todo análisis riguroso, pues es absolutamente necesario que el médico entre en un contacto lo más estrecho posible con la línea de desarrollo psicológico del paciente. Se podría decir que el médico, en la misma medida en que asimila los contenidos psíquicos íntimos del paciente, queda asimilado a su vez como una figura en la psique del paciente. Cuando digo como una figura, estoy intentando decir que el paciente no percibe al médico tal como es realmente, sino como una de las personas que figuraron de manera muy significativa en su historia previa. El médico queda asociado en la psique del paciente con esas imágenes mnemónicas porque, al igual que ellas,
hace que el paciente revele sus secretos más íntimos. Es como si el médico estuviera cargado con la fuerza de esas imágenes mnemónicas. Así pues, la transferencia está formada por una serie de proyecciones que sustituyen a una relación psicológica real. Crean una relación aparente, lo cual es muy importante porque se produce en un momento en que el fracaso habitual del paciente para adaptarse ha sido intensificado artificialmente por el traslado analítico del paciente al pasado. De ahí que la interrupción repentina de la transferencia tenga siempre unas consecuencias extremadamente desagradables e incluso peligrosas, pues abandona al paciente en una situación imposible de ausencia de relaciones. Aunque el análisis de estas proyecciones se remonte hasta su origen, el paciente sigue reclamando una relación humana, y habría que darle satisfacción, pues sin una relación de algún tipo el ser humano se encuentra en el vacío. El paciente ha de relacionarse de alguna manera con un objeto presente, inmediatamente para poder responder de un modo mínimamente adecuado a las exigencias de la adaptación. Pese al análisis reductivo, el paciente se dirigirá al médico no como un objeto de deseo sexual, sino como al objeto de una relación puramente humana en la que cada persona tiene garantizado su lugar. Naturalmente esto no es posible mientras no se hayan reconocido conscientemente todas las proyecciones. Por consiguiente, ante todo, hay que someterlas a un análisis reductivo, pero teniendo siempre presente que la reclamación de una relación personal es legítima e importante. Una vez que las proyecciones han sido conocidas como tales, la forma particular de rapport, denominada transferencia, llega a su fin y entonces comienza el problema de la relación individual. Cualquiera que haya leído con atención la bibliografía y se haya entretenido interpretando sueños y desenterrando complejos en sí mismo y en otras personas, llegará sin grandes dificultades hasta este punto decisivo, pero el derecho a ir más allá solo tiene el médico que se haya sometido a un análisis minucioso o que trabaje con tanta pasión por la verdad que pueda analizarse a sí mismo a través de su paciente. Un médico que no desee lo uno y no pueda conseguir lo otro no debería atreverse a realizar un análisis. Siempre le faltará algo, por más que apele a su ridícula autoridad. En última instancia, todo su trabajo será un bluff intelectual, pues ¿cómo puede este médico ayudar a su paciente a superar su inferioridad mórbida si él mismo es claramente inferior? ¿Cómo puede el paciente aprender a abandonar sus subterfugios neuróticos si ve que el médico está jugando al escondite con su propia personalidad, como si el miedo a ser considerado inferior le impidiera quitarse la máscara profesional de la autoridad, de la competencia, del conocimiento superior, etc.? La piedra de toque de todo análisis que no se conforme con un éxito parcial, ni acabe sin éxito, es siempre esta relación de persona a persona. Una situación psicológica en la que el paciente se enfrenta al médico en igualdad de condiciones y lo somete a la misma crítica implacable que en el curso del tratamiento el médico le aplicará a él. Este tipo de relación personal es un vínculo, un contrato negociado libremente, lo contrario de la degradante esclavitud de la transferencia. Para el paciente es como un puente que le permite dar sus primeros pasos hacia una existencia que valga la pena. El paciente descubre que su propia personalidad única es valiosa, que ha sido aceptado por lo que es y que es capaz de adaptarse a las exigencias de la vida. Pero el paciente no podrá hacer este descubrimiento mientras el médico se esconda tras un método y se permita criticar todo lo que le plazca. El método que ese médico aplique no será muy diferente de la sugestión, y los resultados estarán a la altura del método. En vez de esto, el paciente debería tener derecho a criticar con toda libertad y percibir la igualdad humana. Pienso que de lo que he dicho se desprende claramente que, en mi opinión, el análisis exige de la estatura mental y moral del médico mucho más que la mera aplicación de una técnica rutinaria, y que la influencia terapéutica del médico consiste sobre todo en esta dirección personal. Pero si el lector llegara a la conclusión de que el método cuenta poco o nada,
habría malentendido por completo lo que he querido decir. La mera simpatía personal nunca le podrá dar al paciente esta comprensión objetiva de su neurosis que lo independiza del médico y establece una contrainfluencia a la transferencia. Para comprender objetivamente la enfermedad y crear una relación personal, hace falta la ciencia y no solo el conocimiento puramente médico, que se refiere a un campo limitado, sino un conocimiento amplio de todos los aspectos de la psique humana. El tratamiento tiene que hacer algo más que destruir la vieja actitud mórbida. Tiene que construir una nueva actitud que sea sana y robusta. Esto requiere un cambio fundamental de visión. El paciente ha de ser no solo capaz de conocer la causa y el origen de su neurosis, sino que también ha de ver la meta psicológica legítima a la que se dirige. No podemos extraer de él lo mórbido como un cuerpo extraño sin quitarle al mismo tiempo algo esencial que debería seguir vivo. Nuestra tarea no consiste en arrancar lo mórbido, sino en cultivar y transformar esta cosa que está creciendo hasta que pueda desempeñar su función en la totalidad de la psique.